Ya están en esta sección de la palabra de Dios, Romanos 8, versículo 18 al 27. Amén. Vamos a dar lectura. Dice el versículo 18 en adelante: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El apóstol Pablo, al estar escribiendo sobre las cosas futuras que vienen para los hijos de Dios, él nos quiere animar a través de estas palabras. Cuando estemos pasando nosotros por diferentes tribulaciones, el saber que nos espera un futuro lleno de gloria es un aliento para que nosotros continuemos adelante. Esto es como el combustible que Dios utiliza, sus promesas, para que el cristiano no se canse en esta carrera que tenemos por delante, como dice el libro de Hebreos, hasta alcanzar la meta que Dios nos ha establecido. Las promesas de Dios nos ayudan a continuar. Si no fuera por las promesas que encontramos en su palabra, les aseguro que muchos estaríamos demasiado desanimados. Estaríamos muy desanimados porque pensaríamos, pues no hay algo que valga en verdad la pena de seguir adelante siguiendo a Cristo. Pues ¿qué hay delante? No hay nada. Pero sin embargo, el saber que Dios nos tiene preparados grandiosas y preciosas promesas, eso a nosotros nos alienta a continuar. Muchas veces ha tocado la experiencia de ver a ciertos cristianos que están pasando por diferentes tribulaciones, circunstancias difíciles en su vida y están muy desanimados. Y como pastores nos toca llegar con ellos para alentarlos, para levantarlos. Y una de las herramientas que utilizamos siempre es que estos cristianos volteen a ver a las promesas que Dios tiene en su palabra. Hablarles lo que Dios ha prometido, y fiel es el Señor en cumplirlo. Dios no es hombre para que se arrepienta, hermanos, de lo que Él ha dicho. La fidelidad de Dios la acabamos de cantar en ese hermoso canto. Pues el Señor lo va a llevar a cabo, lo que Él ha dicho. Y una de las cosas que Él ha dicho, a través de lo que escribe el apóstol Pablo, sabemos que Pablo fue inspirado por Dios a través del Espíritu Santo para escribir, animar a esos cristianos que estaban pasando o pasarán por diferentes tribulaciones durante su vida aquí en la tierra. Y la promesa que Él les enseña es acerca de lo que el Señor tiene preparado para sus hijos en esa manifestación gloriosa en el versículo 19. Aún la misma creación
en los pasajes que sigue, él sigue diciendo que está en esa expectativa para ver la gloriosa libertad de los hijos de Dios en el versículo 21. La creación está gimiendo, gime en esa esperanza también, pero también los hijos de Dios gemimos, porque dice el versículo 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, hermanos, anteriormente he estado enseñando cómo es que el cristiano está en ese gemir por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Eso nos lleva a ser más sensibles para la santidad. La santidad que tenemos que estar manifestando en nuestra vida. El hecho de que el Espíritu Santo esté en nosotros, eso nos hace más sensibles, no solamente hacia la santidad, sino a todo lo que está sucediendo en este mundo. Y el cristiano verdadero está en ese gemir, en su vida está en esa, como lo mencioné acerca de Lot, cómo también se dolía por la conducta nefasta del mundo impío en que él vivió. El cristiano verdadero no va a estar de acuerdo en lo que está sucediendo o en el desarrollo de la maldad en el mundo. Siempre vamos a estar nosotros en contra de lo que el mundo manifiesta, que es opuesto a la palabra de nuestro Dios. Y muchas veces las cosas que el mundo manifiesta son principios, son enseñanzas que van opuestas a la palabra de Dios, y nosotros como cristianos pues estamos en esa situación de gemir, de dolernos de cómo el mundo continúa en ese curso, dándole la espalda al Creador, pero nosotros, como hijos de Dios, estamos pues en esa sensibilidad de querer que en algún momento pues ya se llegue esa manifestación gloriosa que Dios ha prometido a sus hijos. Ahora, vamos a ver el versículo 26 y 27 de aquí de Romanos. Solamente le hablaba para entrar un poco en contexto de estos versículos. Y yo quiero hacerle una pregunta. La pregunta que quiero hacer para usted es la siguiente: ¿qué tan sabio ha sido usted en la oración hacia Dios cuando está atravesando por una tribulación en su vida, ya sea por causa de Cristo, por padecer por su nombre, o una prueba que le ha venido a su vida, ya sea una enfermedad, porque todavía estamos en esta condición de este cuerpo caído, cualquier situación en su matrimonio, en su familia? ¿Cómo ha sido la oración ante Dios? ¿Ha sido sabio usted al orar al Señor? ¿Está orando correctamente? ¿Estamos orando correctamente a Dios? En ocasiones caemos en la misma situación de un niño. Los niños vienen a sus padres y les piden que les concedan ciertas cosas que sabemos nosotros, todos los que somos padres, que esas cosas que están pidiendo no son provechosas para ellos, que les van a hacer más mal que bien. Por ejemplo,
Los niños llegan a pedir muchas golosinas. Ellos, si les pone usted la opción de comer un plato saludable de verduras, no sé, de cualquier alimento que les haga bien, y les pone golosinas, los niños siempre quieren comer golosinas o comida chatarra también. Y los padres sabios no les dan esas cosas que ellos piden, sino que los padres sabios, ellos les van a dar las cosas que les van a hacer bien, va a ser de provecho para ellos. En ocasiones, hermanos, también nosotros venimos delante de Dios en oración pidiendo no con sabiduría, sino más bien oramos de una forma inmadura delante de Dios. No estamos orando en ocasiones de una manera sabia, sino que nuestra oración más bien se torna o se ve que es una oración muy inmadura. Por eso, en esta ocasión yo quiero compartir el tema de la ayuda del Espíritu en la oración. La ayuda del Espíritu en la oración. ¿Por qué? Porque no sabemos muchas veces cómo orar. Sí entendemos que en ocasiones o casi siempre nuestra oración es buena, es sabia. Por ejemplo, ahorita estuvimos orando por el evangelismo. Pedimos en oración que se orara por esta actividad que vamos a llevar en esta tarde. Esa oración no podemos decir que sea una oración inmadura o que no sea una oración sabia, sino que esta oración va en proporción a lo que Dios quiere, porque la voluntad de Dios es que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. En la segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice que Dios no retarda su promesa, como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La voluntad de Dios es que las personas conozcan del mensaje y el Señor alcanzarlas para su gloria. Entonces, cuando estamos orando nosotros de esa manera, obviamente es una oración que no es inmadura, es una oración sabia. Pero, repito, a veces, en ocasiones, nuestra forma de orar no es lo que Dios quiere que nosotros estemos pidiendo, lo que nosotros estemos orando. Por eso en esta tarde vamos a ver tres cosas en las que tenemos que pensar de acuerdo a estos versículos. Lo primero que vamos a estar pensando es que nosotros todavía estamos en un estado de debilidad. Dice Pablo en el versículo 26, estamos en un estado de debilidad y aún permanecemos susceptibles al pecado. Aún el cristiano se caracteriza por debilidad espiritual. Ni el cristiano más maduro de este mundo está libre de caracterizarse por debilidad espiritual. No son superhombres todavía. Todavía no llega la transformación que nos ha prometido el Señor en su palabra. Entonces, porque todavía estamos nosotros en un estado que somos vulnerables al pecado y que nos caracterizamos por una vida espiritual débil, necesitamos nosotros estar orando correctamente, como el Señor quiere que lo hagamos. Pablo ya ha dejado claro en los capítulos anteriores lo que ya somos en el Señor. Nuevamente puntualizo, somos justificados por la fe, la salvación está segura en nosotros por medio de Cristo, diferentes obras de gracia se han efectuado en el cristiano, según lo que dice Romanos capítulo 5, que ya lo vimos anteriormente, pero a pesar de lo que representa que estemos en Cristo,
a pesar de que ya somos reconciliados, somos justificados por el Señor, tenemos el perdón de nuestros pecados, aún, hermanos, aunque estamos ya en esa posición, porque estar en Cristo es una posición, hay cosas muy importantes que no debemos de olvidar, que debemos de estar conscientes en todo momento y nunca olvidarlas. Porque como cristianos nos olvidamos a veces que todavía estamos en esta condición caída y que el pecado todavía nos persigue y que también somos débiles espiritualmente. Nos lleva esto, cuando nos olvidamos, a descuidarnos espiritualmente. Empezamos a descuidar las cosas espirituales porque nos olvidamos con facilidad. Ahora, en este estado que nosotros estamos, aún estamos permaneciendo pues en esta carne. Como cristiano debo tener cuidado de no bajar la guardia en mi estado presente. Porque hay cristiano que baja la guardia, se olvida con facilidad y vive una vida espiritual muy descuidada. Se descuida espiritualmente. Y hay mucho descuido de muchos hijos de Dios en este tiempo presente. Dios no ha terminado la obra en nosotros. ¿O ya la terminó? Dice la palabra de Dios en Filipenses 1:6 que aquel que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Todavía Dios no lo ha perfeccionado a usted, ni me ha perfeccionado a mí. Estamos en ese proceso todavía, en ese lapso de tiempo cuando Cristo venga por segunda vez a este mundo para culminar esa obra que comenzó al principio en nosotros. Entonces, no ha terminado esa obra, estamos en esa situación, y porque estamos en esa situación, el Espíritu de nuestro Dios nos ha sido dado para ayudarnos en todas las áreas de nuestra vida. El Espíritu Santo. Si me acompaña a Juan capítulo 14, versículo 16, palabras del Señor Jesucristo, hablando en ese famoso sermón que se conoce como el aposento alto. El sermón del aposento alto, en el capítulo 14, versículo 16, pero vamos a dar lectura al versículo 15 y 17. Dice 14, versículo 15, 16 y 17. Si me amáis, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Antes de Cristo, antes de que naciera la iglesia, el Espíritu Santo no venía a morar en los cristianos. Solamente venía de una manera especial en ciertos momentos sobre ciertos hombres para cumplir ciertos propósitos de Dios. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento, cómo llegaba para empoderar a ciertos jueces para que los judíos fueran libertados de los enemigos que los estaban oprimiendo. Es muy común ver en el libro de los jueces esta actividad del Espíritu Santo viniendo de esa forma sobre ciertas personas, no con todos, pero ahora el Espíritu Santo, ahora en Cristo, dice Jesús que Él rogó al Padre y que nos iba a dar otro consolador en el versículo 16, para que esté con vosotros siempre. El Espíritu Santo
ha venido a la vida nuestra. Si tú eres un verdadero cristiano, un verdadero creyente, tienes al Espíritu Santo morando en tu vida. Él es el consolador, es otro semejante a Cristo que está al lado tuyo para ayudarte en tu debilidad, en la debilidad que tenemos todavía como cristianos. ¿Cómo sería vivir la vida cristiana sin la presencia del Espíritu en nosotros? Si el Espíritu Santo sin el Espíritu Santo como guía, ¿cómo sería? De veras estaríamos errando en muchas cosas, equivocándonos frecuentemente sin dirección alguna. Hermanos, ¿cómo sería si el Espíritu Santo no estuviera en nosotros para enseñarnos? Que no nos enseñara, no nos iluminara a través de su palabra para entender lo que Cristo ha dejado para su iglesia, lo que Dios ha dicho en las Escrituras desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. ¿Cómo sería estar sin entendimiento? Imagínense, cada persona haría de la Escritura una interpretación como bien le pareciera a esa persona. Pero sin embargo, los hijos de Dios tienen la iluminación del Espíritu Santo que los enseña para comprender las verdades que el Señor ha revelado en su palabra. Ahora, sin el Espíritu Santo en nuestras vidas, que estaríamos pecando nosotros y no sintiéramos de ser redarguidos por el Espíritu Santo, que no sintiéramos eso, de veras nuestra vida sería muy caracterizada por una vida de mucho pecado, de mucha dureza en un cristiano. Pero sin embargo el Espíritu Santo ha sido dado para redarguirnos también. Cada vez que nosotros pecamos, y espero que así sea, que cuando hacemos lo malo, sintamos inmediatamente que el Espíritu Santo nos está redarguyendo, nos está diciendo: hiciste mal, no hiciste bien, tienes que ir a pedir perdón a la persona que ofendiste, o tienes que corregir estas acciones malas en tu vida. Hazlo ya. El Espíritu Santo está para redarguirnos de pecado. Me da mucho temor cuando una persona que peca y no siente el más mínimo dolor en su mente, en su corazón del pecado, y vive su vida como si nada hubiera pasado, y ya va mucho tiempo que debe de corregir una acción, un pecado en su vida, y no lo está haciendo. Es posible que te puedas endurecer, o simplemente puede haber engaño de que hay Espíritu Santo en nuestras vidas cuando no lo hay. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. El Espíritu Santo también nos ha sido dado para empoderarnos. Él nos da el poder para poder vivir la vida cristiana. El Espíritu Santo es el poder que necesita el cristiano para continuar, para predicar, para santificarse, para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo, esto es lo que hace. Ahora, si el Espíritu Santo no estuviera o no nos fuera dado, si no hubiera rogado Cristo al Padre para que viniera en nosotros y hiciera una morada en el cristiano, en la iglesia, ¿cómo estaríamos pues? Sin dirección, sin enseñanza, sin consuelo, aún sin consuelo en medio de las tribulaciones o de las pruebas. Sería una vida cristiana muy difícil. Pero Dios, viendo que nosotros como hijos suyos no somos capaces de vivir la vida cristiana por nosotros mismos, nos fue dado pues el Espíritu Santo a nuestras vidas. Él viene a ayudarnos en todas las áreas de mi vida cristiana. Necesitamos pues la ayuda del Espíritu porque no somos capaces de hacer las cosas por sí mismos. No somos capaces, hermanos, de hacer las cosas por nosotros mismos. O sea, la voluntad de Dios, la obra de Dios.
¿Por qué requerimos la ayuda de un abogado? Yo necesito la ayuda de un abogado porque yo no sé de leyes. Y cuando tengo un problema legal, tengo que recurrir a alguien que sabe mejor que yo para que me pueda ayudar en esa situación, ¿verdad? Necesitamos la ayuda de un médico también. Que el médico nos diga en qué es lo que está afectando nuestro cuerpo, por qué tenemos ciertos síntomas. Necesitamos ir al médico, tenemos que ir con la persona indicada para que nos ayude. No podemos nosotros nomás estar automedicándonos a nosotros mismos, pensando, haz esto, es aquello, tengo este problema, me voy a recetar, me voy a tomar este medicamento. Hay cosas sencillas que obviamente uno puede tomarse algún medicamento, pero hay cosas más serias que necesitamos la ayuda de un médico para que nos ayude, para que nos dé el tratamiento, la medicina indicada. Necesitamos ayuda de un albañil también. A veces parece muy sencillo hacer las cosas, pero por ejemplo un albañil nos ayuda a construir, nos ayuda a levantar un muro, a echar un piso, no sé, una losa, etcétera, etcétera. Nos ayuda. Y esta ayuda viene de muchas personas porque no tenemos las capacidades, los conocimientos que otras personas tienen. ¿Verdad? Pero a veces hay personas que se creen ser autosuficientes, que no necesitan la ayuda de los demás y se proponen hacer las cosas por sí mismos. Empiezan un proyecto que quieren hacer, y una vez que concluyen ese proyecto, que no necesitan ayuda de los demás, en muchas ocasiones termina siendo un desastre lo que hicieron. Todo por el orgullo de que no necesito la ayuda de los demás. ¿Qué dice? Me voy a poner a hacer un tutorial. Bueno, voy a hacer una barda, voy a ver un tutorial. Allí me están dando paso a paso cómo levantar una barda de ladrillo o de bloc. Y una vez que usted termina la barda de ladrillo o de bloc, se mira que ha hecho un desastre con esa barda. Pero estaba allí en el tutorial y seguí los pasos indicados. No sabe usted. Hay otras técnicas, otras habilidades que se necesita para hacerlo. En la vida espiritual, de igual manera no somos capaces de hacer las cosas por sí mismos. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo en nosotros. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo en nosotros. No somos autosuficientes. No lo sabemos todo. No tenemos todo el conocimiento. No tenemos todas las habilidades espirituales. Necesitamos pues al Espíritu. Y Pablo dice que mientras estamos en este tiempo presente, esperando pues la adopción de nuestro cuerpo, la transformación gloriosa, el Espíritu Santo ha venido pues a ayudarnos. Y el Espíritu Santo a lo que viene a ayudarnos, según Pablo, lo que escribe, es ayudarnos en la oración. No sabemos orar en muchas ocasiones correctamente. Dice Pablo que el Espíritu Santo está para hacer una función específica en los hijos de Dios, es auxiliarlos en la oración. Gracias. Es para estar auxiliándonos en la oración. Fíjense lo que dice este pensamiento.
A causa de nuestras perspectivas incorrectas, mentes finitas, fragilidad humana y limitaciones espirituales, nosotros no estamos en capacidad de orar de una manera absolutamente a la conformidad de la voluntad de Dios. No van a criticar, hermanos, porque escribí Dios con D chica, se me pasó. Van a decir hereje y todo eso. No es intencional, hermanos. Otra vez lo vuelvo a leer. A causa de nuestras perspectivas incorrectas, mentes finitas, fragilidad humana, limitaciones espirituales, nosotros no estamos en capacidad de orar de una manera absolutamente a la conformidad de Dios. ¿Estamos de acuerdo con esto? Claro que sí. Por eso el Espíritu Santo nos ha sido dado para auxiliarnos, ayudarnos a orar correctamente. Y nuestras, como dice este pensamiento, perspectivas son incorrectas. Por ejemplo, hay ocasiones en que nosotros oramos de una manera egoísta. Hay una oración que es egoísta. Oramos de esta forma. Acompáñenme a Santiago capítulo 4, versículo 3. Santiago capítulo 4, versículo 3. Dice el escritor bíblico: piden y no reciben, porque piden mal, para gastar en vuestros deleites. Esa es una oración que muchas veces se hace a Dios, pero es una oración egoísta. Piden y no reciben porque piden mal, porque lo hacen para gastar en sus deleites, en sus deseos carnales. Nuestra oración muchas veces la enfocamos más a las cosas de este mundo que a las cosas espirituales. Ese es un problema. Un hombre, por mucho tiempo que yo asistí a las reuniones de oración en la iglesia donde yo inicié, pues había la reunión de oración y nos juntábamos, nos dividíamos para orar como varones, como también los jóvenes y las mujeres. Y algo que me sorprendía cada semana era escuchar a este hermano pedir por lo mismo. Y siempre que pedía por lo mismo era para que Dios le diera más trabajo, para que no le faltara el sustento para su casa, que Dios estuviera proveyendo trabajo. O sea, por mucho tiempo fue el estar orando solamente por el trabajo, que no falte el trabajo. Hermanos, este hombre parecía que no estaba consciente de que existen necesidades espirituales en las cuales debemos de estar enfocando también nuestra oración. Debemos de enfocar también hacia lo espiritual. Hay muchos que oran así, de esta manera. Se levantan en la mañana, ya se hizo tarde para el trabajo, si es que tiene tiempo de orar, o si va en el carro orando, no sé, pero siempre la oración es: cuídame en mi trabajo, guárdame de un accidente, cuida a mis hijos, y es todo. Y no estoy diciendo que eso de que pidamos protección, seguridad para nosotros, para nuestra familia, esté mal, que esté mal pedir por el trabajo, no está mal. Pero parece que todo el tiempo esa es la oración de algunos. No hay otro enfoque.
más que estar orando por protección, por seguridad, por bienestar material, que no nos falte, que Dios provea los recursos que necesitamos para la vida. Allí está solamente enfocado. Y alguno dice, es que yo no sé qué orar, o sea, hay muchas cosas por cuales tenemos que orar, no solamente por eso. La oración tiene que estar enfocada también hacia lo espiritual. Tenemos que orar, Señor, pues hazme más santo, hazme más sabio, que tu reino se extienda más en este mundo. ¿Cómo te puedo servir más en la obra de Dios? ¿Cómo puedo ayudar a un hermano en este día? ¿Qué es lo que puedo hacer para extender el reino aquí en este lugar? O sea, enfocar más nuestra oración hacia las necesidades espirituales. Señor, quiero ser más sensible a ti a través de tu palabra. Señor, quiero orar más. Despierta en mí ese corazón, ese espíritu de oración en mi vida para que yo pueda ser un hombre de oración. Señor, quiero más de tu palabra, quiero que despiertes en mí esa hambre para venir a las Escrituras, estar meditando en ellas y conocer mejor tu voluntad, conocer mejor tu carácter, conocer mejor lo que tú tienes dicho para nosotros. O sea, nuestra oración se torna en egoísmo, pero nosotros tenemos que aprender a llevar también o estar conscientes de que hay necesidades espirituales por las cuales tenemos que orar. Que hay hermanos por los cuales usted tiene que orar también. Y que cuando se pide oración en el grupo de la iglesia, nomás pone una mano, o no sé, las manos así pegadas y ya. Si usted hace eso y no ora, usted está mintiendo delante de Dios. No es cierto. Tiene que recordar lo que el hermano o la hermana está pidiendo en oración. Si está consciente de que hay una necesidad espiritual, que sus hermanos necesitan que se les supla en algo espiritual. O puede ser también cosas físicas en algunos. Ahora, también necesitamos la ayuda del Espíritu porque oramos en ignorancia. En ocasiones oramos egoístamente y oramos en ignorancia. Algunas veces los creyentes, al ver la condición de la sociedad, los lleva a orar de una manera muy ignorante. Por ejemplo, ¿hay guerras en este mundo? ¿Sí hay guerras? Claro que hay guerras. Y algunos están orando, Señor, oramos para que cesen las guerras aquí en este mundo ya. Cuánta maldad, cuánta destrucción, cuánta aflicción, dolor causa una guerra. Sí, es cierto, eso es lo que produce una guerra. Pero nuestra oración está enfocada a que ya terminen por completo las guerras. No queremos más guerras aquí en este mundo. Y estamos en contra de las guerras. Señor, termina ya con esto. Pero me pregunto, ¿esta es una oración sabia? ¿Es una oración correcta? Cuando nosotros nos damos cuenta que en el discurso que Cristo dio en el Monte de los Olivos, hablando de los últimos días, Él dice que es necesario que haya guerras antes de que Él venga por segunda vez. Él dice, es necesario que todo esto acontezca. Esto es principio solamente de dolores. Y los cristianos, algunos oran para que cesen ya las guerras en todo el mundo, que el mundo esté lleno de paz, esté lleno de tranquilidad. Eso no va a suceder hasta que Cristo venga por segunda vez a este mundo y establezca su reino milenial aquí en este planeta. Por lo tanto, va a haber guerras. Y no quiere decir que nosotros estemos de acuerdo con las guerras.
¿Verdad que no? No estamos de acuerdo con las guerras, pero en el plan de Dios para este mundo, el Señor ha dicho de una manera profética que esto tiene que ser así, que es necesario que estas cosas acontezcan. Es como si oráramos también: Señor, ya no queremos que pase una pandemia como la que pasamos en el 2019. No, se puede levantar otro. Puede haber otro virus que se puede manifestar, que es desconocido para la ciencia, para los médicos, etcétera, y puede estar allí todavía. La oración, hermanos, pues, muchas veces nosotros lo hacemos en ignorancia. Aún Pablo, que fue un hombre de oración y fiel siervo del Señor, no todo el tiempo supo cuál era la mejor manera de orar. Aún Pablo, el siervo de Dios, el misionero por excelencia del siglo I, aún en ocasiones él no supo cuál era la mejor manera de orar. Pablo, el hombre que lo tenemos como un referente de la vida cristiana, hombre de oración, hombre de santificación, un hombre de compromiso, lealtad, de servicio a Dios, no supo en ocasiones cómo debería de orar correctamente. Acompáñenme a 2 de Corintios capítulo 12, versículo del 7 al 10. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 7 al 10. Dice el versículo 7: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera. Respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, versículo 9: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué dice? Que el Señor le dijo: bástate en mi gracia, porque el poder se perfecciona en la debilidad. Pablo estaba siendo atribulado por un aguijón en la carne, y llegó el punto que para Pablo este aguijón se volvió muy molesto para él. Ya no lo soportaba, ya no lo aguantaba, esa situación, esa condición. Y dice aquí que Dios le dijo no. Pero ¿por qué Dios lo quiso mantener así a Pablo y no le dio la sanidad? O algunos piensan que era tal vez los ojos o algún problema físico de otra clase. Pero ¿por qué no le dio la sanidad si se lo ha pedido 3 veces a Dios? Bueno, es que Pablo llegó el momento que no entendió el propósito de Dios al no liberarlo de ese aguijón en la carne, porque el propósito de Dios era mantenerlo en humildad, que no se llenara de orgullo, porque él fue al tercer cielo. El apóstol fue al tercer cielo, él fue arrebatado. Dice, si fue en el espíritu no lo sé, si en el cuerpo tampoco. Entonces, para que no fuera demasiado orgulloso delante de los demás, proclamando: yo soy un hombre especial porque fui al tercer cielo y ustedes no han ido. No, el Señor le permitió ese aguijón en la carne para mantener pues en humildad. Él no sabía cómo orar correctamente en esa situación, Pablo. Y la respuesta de Dios fue: bástate en mi gracia. Aunque lo has dicho 3 veces, tú te vas a bastar en mi gracia. Ahora, una pregunta para nosotros: ¿cuántas veces he estado orando a Dios por una situación específica y tal parece que la respuesta es todavía no?
Y seguimos orando ignorantemente, o no sabemos cómo estar orando correctamente en esa situación. Mire, a veces algunos oran de esta forma: Señor, tú sabes la situación en la que me encuentro, dame un mejor trabajo y vas a ver que voy a estar mejor, y si me das un mejor trabajo, ahora sí voy a ofrendar bien a la iglesia y voy a ayudar a los hermanos y voy a ser misericordioso y voy a hacer muchas cosas. Muchos oran así, pero no se dan cuenta que si el Señor les da un mejor trabajo y donde a veces les pagan mejor, eso les va a hacer más mal que bien. Quizás vas a ganar mucho mejor, pero eso implica que vas a trabajar más, ¿verdad? Y esto traerá como resultado el descuido espiritual de tu propia vida y el descuido espiritual de tu propia familia. ¿Y cuántas veces no hemos visto esta situación? Que eso pasa. Pero cuando el Señor no contesta la oración, es porque Él sabe que si Él nos contesta ciertas oraciones, nos va a hacer más mal que bien. Porque el Señor es, como dije al principio, como ese padre que aunque el hijo llore, aunque el hijo haga un berrinche, se enoje, patalee, y el Padre sabio dice: no lo voy a hacer, ¿verdad? El Señor, que es más sabio que nosotros los padres, con mayor razón Él dice: no. Miren, también yo he visto algo que es muy común. Oras a Dios para que Dios cambie a tu esposo, ¿verdad que sí? Señor, es que ya no aguanto a mi esposo ya. Y luego los hermanos me dicen: usted siga orando, pues si supieran que yo no aguanto, no viven aquí. Si vienen aquí, saldrían corriendo a la primera. Señor, cambia a mi esposa también. Porque mi esposa es como una gotera continua a cada momento, que ya me tiene aburrido. Mi esposa no me deja crecer, mi esposo no me deja crecer espiritualmente. A veces se ora así, porque ya es muy molesto vivir una situación difícil en el matrimonio. Pero hemos orado muchas veces, y tantas veces que hemos orado parece que Dios no nos ha dado la respuesta. Y yo sé que muchas hermanas han orado de esta manera, y también muchos hermanos han orado de esta manera para que Dios cambie a su esposo o a su esposa. Pero hermanos, ¿por qué no sucede eso? Quizás estamos haciendo la oración incorrecta en ignorancia. ¿Sabe qué? Es porque Dios ve mucho más allá de nosotros. Dios ve mucho más allá de nosotros. Y en el matrimonio permite que nosotros pasemos ciertas aflicciones, dolores, porque el propósito que Dios quiere con ese hombre que no se ha convertido y que es una roca, es una piedra y es un ogro, el propósito que Dios está buscando en ese momento para su vida es que usted pueda santificarse, y usa esos momentos difíciles para la santificación. Señor, pero mi esposa es una lija muy rasposa que hasta me saca la sangre si estás utilizando a mi esposo para pulirme. El Señor sabe más que usted, sabe más que yo. Y Él, en su infinita sabiduría, Él
permite que todavía esa situación continúe, porque Dios quiere llevarla a la santificación. Dios quiere santificarme a través de mi esposa, Dios quiere santificarte a través de tu esposo. Ahora, nuestras oraciones carecen de sabiduría, no oramos en proporción a la voluntad de Dios. Pedimos egoístamente e ignorantemente. Por eso el Espíritu Santo viene a ayudarnos, viene a auxiliarnos para que oremos de la mejor manera, como a Dios le gusta, como Dios quiere. Dice Pablo aquí en Romanos, pues ¿cómo hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. No sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué es lo que pasa? Entonces ha venido el Espíritu Santo sobre nosotros, allí está, pero también, hermanos, para que el Espíritu Santo ruegue, interceda por nosotros de la mejor manera delante de Dios. Versículo 26 decía, Él intercede por nosotros. Ahora, pero ¿en qué sentido pues el Espíritu Santo está intercediendo, está rogando por nosotros? Bueno, hermanos, Él intercede a causa pues de la ignorancia que hay en el cristiano para orar. Y como les decía al principio, todavía no estamos glorificados. Nuestro cuerpo está declinando, está en un estado caído, pero nuestra mente también no está perfectamente alineada a la voluntad de Dios. Todavía no está. Todavía estamos pues en esta situación. La intercesión del Espíritu Santo es para ayudarnos a que esas oraciones sean mejor presentadas al Padre. Porque, hermanos, según lo que dice Pablo, podemos decir tanta barbaridad en la oración, pero el Espíritu Santo en esa intercesión nos va a ayudar para que sean mejor presentadas al Padre. Ahora, el Padre entiende la intención del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Padre entiende la intención del Espíritu porque conoce nuestros corazones mejor. Dios sabe de tu vida y de mi vida más que lo que podemos saber por nosotros mismos. Dios conoce los corazones. En la primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, cuando estaba buscando un rey para Israel, el profeta, ¿qué hace? Él está buscando al hombre más atractivo, más fuerte, más sobresaliente del pueblo de Israel. Y el Señor le dice, no es así, porque ustedes los hombres miran lo de afuera, pero yo conozco, yo miro el corazón. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Él lo conoce perfectamente. Y Él sabe que en nuestra ignorancia y desesperación no vamos a estar orando correctamente. El cristiano, Dios lo conoce, su corazón, y llora, por ejemplo, por una situación que lo está afligiendo, una tribulación. El cristiano está orando. Y el cristiano dice en oración, libérame, Señor, de esta situación. Ya no la aguanto.
ya no quiero más. Eso nosotros decimos en nuestra humanidad, en nuestra carne. Pero en que el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros, en esa intercesión, el Espíritu Santo, en vez de decir, libéralo de esa situación para que ya no sufra más, y no es que Dios quiera vernos que estemos sufriendo, por supuesto que no, pero Dios tiene un plan sobre todo eso. El Espíritu Santo dice, fortalécelo en medio de esta situación. Nosotros decimos, libérame, Señor, ya de esta condición. El Espíritu Santo dice, fortalécelo en medio de esta situación, para que pueda soportar, para que pueda tener paciencia, para que pueda tener templanza, para que pueda tener dominio propio, para que te dé gloria y honra aquí en la tierra, y los demás glorifiquen al Padre, con una actitud así. ¿Sí fija cómo es diferente, pues? Cómo nosotros a veces estamos orando y cómo el Espíritu Santo de Dios intercede de una manera diferente a lo que nosotros estamos pidiendo. Ahora, la intercesión del Espíritu Santo siempre va a ser perfecta. Esa intercesión que Él hace delante de Dios. Porque dice el versículo 27, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Esa intercesión sí va alineada con la voluntad de Dios en todo tiempo. Quiere decir que el Espíritu Santo está transformando nuestras oraciones para que vayan pues a la proporción, a la voluntad perfecta de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Si al estar pasando diferentes circunstancias no muy claras, deseamos que Dios obre y lo llevamos en oración, y deseamos que el Señor obre de acuerdo al tiempo que nosotros queremos, y a la forma que también nosotros queremos. Así estamos muchas veces. Le pide un carro, por ejemplo, y usted dice, yo quiero un carro, pero así ya está, y lo quiero de aquí a un mes. Dios no va a obrar de esa manera. Bueno, si Él quisiera en su santa voluntad lo puede hacer, pero no es así. No es al tiempo y forma como nosotros lo queremos, porque Dios está buscando un propósito en nuestras vidas, y es por eso que no viene la respuesta, porque aún el Señor considera que no es apropiado para nosotros. Entonces el Espíritu transforma la oración para que se conforme al plan de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu. Mi oración, cuando estoy orando, cuando estoy gimiendo en el Espíritu, ¿qué va a hacer el Espíritu? Va a tomar mi oración y la va a conformar al plan que Dios tiene, al plan divino. Eso es lo que va a suceder. ¿Cómo lo hace el Espíritu? Pues lo hace con gemidos indecibles. Mejor dicho, lo hace con palabras que no, o más bien con cosas que no se pueden expresar, con gemidos indecibles. Ahora, ese es el ruego del Espíritu a favor del creyente, a favor de la iglesia. Esto es lo que nosotros vemos en estos versículos. Pero para terminar, hermanos, en cuanto a la ayuda del Espíritu en la oración, en este tiempo pues de manifestación gloriosa de los hijos de Dios, que estamos en un estado de debilidad y de una mentalidad finita, incapaces de entender todo lo que sucede alrededor de nuestra vida, y aún más nuestras limitaciones espirituales, quiero decirle que no estamos solos. No estamos solos.
El Espíritu Santo está de nuestro lado. Fue dado para que nos ayudara. El Espíritu Santo ha sido dado para sustentarnos en todo tiempo. Allí está el Espíritu Santo. Pero ¿cómo lo va a hacer también el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no lo va a hacer si usted no ora. Este trabajo no es del Espíritu Santo, o sea, que digamos en el sentido de yo no oro, yo no me preocupo por desarrollar el hábito de la oración y ya el Espíritu Santo se encarga de todo. No, el Espíritu Santo va a estar obrando, va a estar intercediendo cuando nosotros como cristianos estamos orando. Si usted tiene una semana, 3 semanas, 2 semanas que no ora, que nunca ora, ¿cómo va a estar el Espíritu Santo intercediendo por usted en ciertas debilidades que está pasando? Necesitamos nosotros tener también de nuestra parte el hábito de estar orando, presentándonos delante de Dios. Pero si no ora, puntualizo, ¿cómo el Espíritu Santo va a estar allí para ayudarlo? Y lo digo sin temor a equivocarme, hay muchos cristianos que no oran. No oran de veras, hermanos. O oran solamente como aquel joven o aquella joven que sale fuera de su casa, se va a un país extranjero, se va a otro lugar y se olvida de comunicarse con su familia y pasa 1 mes, 2 meses y no se comunica, pero el día que hace una llamada y el padre o la madre levanta el teléfono, es solamente para decirle: papá, ayúdame, estoy en una situación difícil. O sea, solamente se comunica cuando tiene necesidad, está atravesando un problema, pero si no fuera por ese problema y esa necesidad que está atravesando, no se comunicaría por mucho tiempo con su padre o su madre. Así hay mucho cristiano que no se comunica con el Padre, que no ora. Y si alguien está así en esta tarde, es mejor que cambie ya esa actitud y sea más dependiente del Espíritu Santo, que tenga más ejercitado esta disciplina de la oración para que el Espíritu Santo pueda estar obrando a favor nuestro. Si no lo hace, el Espíritu Santo no va a obrar a su favor. Necesita estar orando. Pues es lo que se espera de un cristiano que es atribulado, que pasa por diferentes tribulaciones. Como dice en el versículo 18, se espera que el cristiano que está siendo atribulado sea un hombre que está orando, que está en la presencia de Dios. Eso es lo más común y lo más lógico que se espera de alguien así. Pero aún si no estamos pasando por una tribulación difícil, nuestra oración manifiesta nuestra total dependencia que tenemos en Dios, en el Señor. El Espíritu Santo nos ha sido pues dado para guiarnos, para fortalecernos, enseñar al cristiano, redarguirlo del pecado, y ayudándolo a interceder en oración, porque no sabe muchas veces cómo orar. No está solo, no estamos solos. Dejemos pues, hermanos, que el Espíritu Santo esté obrando en nuestras vidas y no seamos nosotros quien detengamos al Espíritu en nosotros por nuestra indiferencia, por nuestra apatía, por nuestra frialdad.
No, hermanos, vamos a dejar que el Espíritu Santo, pues Él obre, porque si Él lo hace, el Padre, las oraciones que le hacemos en ocasiones cuando no están muy claras las situaciones, el Señor las entiende mejor por esa intercesión del Espíritu Santo. Ahí tenemos la ayuda del Espíritu Santo, pues esto es lo que Pablo está diciendo mientras estamos en este cuerpo caído y llegue nuestra glorificación futura. Vamos a orar.